Bienvenido, bienvenida a Pergaminos de Medianoche. Qué alegría tenerte aquí en este espacio tranquilo donde las historias antiguas cobran vida para acompañarte hacia el descanso. Sea que esta sea tu primera vez aquí, o que ya nos hayamos encontrado en noches anteriores, me alegra que hayas llegado. Este es tu refugio, un lugar donde puedes dejar atrás el ruido del mundo y sumergirte en relatos que han transformado vidas durante milenios. Encuentra un lugar cómodo, ese rincón especial, donde tu cuerpo puede finalmente relajarse. Ajusta tu almohada hasta que esté perfecta. Acomoda las sábanas o cobijas como te gusta. Deja que tus hombros desciendan. Suelta la tensión que has estado cargando en el cuello. Afloja la mandíbula. Respira profundo, llenando tus pulmones de aire fresco, y exhala despacio, dejando salir todas las preocupaciones del día. Otra vez. Inhala paz, exhala estrés. Deja que el día se quede atrás con todas sus demandas, sus prisas, sus ruidos. Aquí solo existe este momento, tu respiración tranquila, y esta voz que te acompaña. Esta noche vamos a viajar muy atrás en el tiempo, a los días antiguos, cuando la Tierra era joven y la humanidad apenas comenzaba su historia. Vamos a conocer a un hombre llamado Noé, un hombre justo en medio de una generación corrupta, un constructor de barcos en tierra seca, un predicador de justicia que nadie quiso escuchar. Es una historia sobre el juicio y la misericordia de Dios entrelazados, sobre cómo el mismo Dios que castigó el pecado también proveyó salvación, sobre obediencia radical frente a la burla, sobre fe que construye cuando no hay evidencia visible de que la fe tenga sentido, sobre nuevos comienzos después de finales devastadores, sobre el pacto que Dios hace con la humanidad, simbolizado por un arco iris que todavía vemos en el cielo miles de años después. La historia de Noé no es solo sobre un diluvio antiguo, es sobre el carácter de Dios, sobre la naturaleza humana, sobre las consecuencias del pecado, sobre la provisión divina para los que le buscan. Es sobre cómo Dios no se ha dado por vencido con la humanidad, a pesar de nuestra tendencia constante hacia el mal. Es sobre esperanza en medio del juicio, sobre gracia que rescata, sobre nuevas oportunidades que Dios ofrece incluso después de que hemos fallado terriblemente. Si te gusta la idea, y sientes que este es tu lugar para encontrar un poco de paz, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, y dale un me gusta para que estas historias lleguen a más gente que las necesite, y por favor déjame un comentario contándome desde qué país me estás escuchando. Es increíble ver hasta dónde viajan estos relatos. Ahora sí, cierra los ojos y acompáñame. Para entender la historia de Noé, necesitamos comenzar donde todo comenzó, en el jardín del Edén. Dios creó a Adán y Eva, los colocó en un paraíso perfecto, les dio un mandamiento simple: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ellos desobedecieron, fueron engañados por la serpiente, comieron del fruto prohibido, y el pecado entró al mundo, fueron expulsados del jardín. La muerte, que no existía antes, se convirtió en la realidad inibatible para toda la humanidad. El suelo fue maldito, el parto se volvió doloroso, el trabajo se convirtió en esfuerzo, la relación perfecta entre Dios y la humanidad se rompió. Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel por celos, convirtiéndose en el primer asesino. Fue desterrado, vagando por la tierra con una marca que lo protegía, pero también lo señalaba. La violencia había entrado al mundo, pero Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de la línea de Set, vendría la esperanza de redención. La genealogía es importante. Set tuvo a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel a Jared, Jared a Enoc. Enoc fue un hombre extraordinario. Caminó con Dios durante 300 años, no murió como los demás. El texto dice simplemente que Dios se lo llevó, fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte. Fue un testimonio poderoso de que era posible vivir en comunión cercana con Dios incluso en un mundo caído. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, quien vivió más que cualquier otro ser humano registrado, 969 años. Matusalén tuvo a Lamec. Lamec tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé nació en un mundo muy diferente al nuestro. Las personas vivían cientos de años, la tierra era más fértil, pero espiritualmente, el mundo estaba pudriéndose desde adentro. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay misterio en este pasaje. Algunos interpretan que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se aparearon con mujeres humanas. Otros creen que eran los descendientes de Set que se casaron con las descendientes de Caín, mezclando la línea piadosa con la impía. En cualquier caso, el resultado fue corrupción masiva. Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eran tiempos de violencia desenfrenada, de opresión, de maldad que crecía sin control. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es una declaración devastadora, no solo que hacían cosas malas ocasionalmente, todo pensamiento, todo el tiempo, era solamente maldad. La imaginación humana, que debía usarse para crear belleza y glorificar a Dios, estaba completamente dedicada al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El lenguaje es antropomórfico, hablando de Dios en términos humanos, para que podamos entender. Dios no comete errores ni cambia de opinión como nosotros, pero experimenta dolor real ante el pecado de su creación. Dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es un decreto de juicio total. La corrupción humana ha contaminado toda la creación. El experimento humano parece un fracaso. Todo será borrado, y se comenzará de nuevo. Pero entonces leemos una de las frases más hermosas de toda la Escritura: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de una generación completamente corrupta, un hombre era diferente. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Nota las 3 descripciones. Era justo, vivía correctamente según los estándares de Dios, era perfecto en sus generaciones, íntegro, sin mancha en su carácter, caminaba con Dios, tenía relación personal cercana con el Creador, como su ancestro Enoc. En un mundo donde todos hacían lo malo, Noé hacía lo bueno. En una sociedad donde todos vivían para sí mismos, Noé vivía para Dios. En una época donde todos ignoraban a Dios, Noé caminaba con él. Imagina lo difícil que debe haber sido para Noé vivir rectamente cuando todos a tu alrededor viven en rebeldía, mantener estándares morales cuando la sociedad los ha abandonado, criar a tus hijos en los caminos de Dios cuando la cultura completa va en dirección opuesta, adorar al Dios invisible cuando todos adoran ídolos visibles o se adoran a sí. Noé no era perfecto en el sentido de estar sin pecado, solo Jesús logró eso, pero era íntegro, genuino, consistente en su devoción a Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Crió a su familia en medio de la corrupción sin permitir que la corrupción entrara a su hogar. Fue predicador de justicia, como nos dice el Nuevo Testamento. Durante años, quizás décadas, predicó a su generación sobre el juicio venidero, llamándolos al arrepentimiento. Nadie escuchó, nadie cambió, pero él continuó siendo fiel. Entonces Dios le habló a Noé. Dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Debe haber sido una conversación sobria, aterradora incluso, el creador del universo anunciando que va a destruir su creación, pero en medio del juicio, hay provisión. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Un arca, un barco gigantesco, en un mundo que probablemente nunca había visto lluvia, porque un vapor subía de la tierra y regaba toda la faz de la tierra. Dios le da instrucciones específicas y detalladas. De esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Un codo es aproximadamente 45 centímetros. Eso significa que el arca mediría aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho, y 13 metros y medio de alto. Era enorme, más grande que muchos barcos modernos. Tenía el tamaño de un edificio de 4 pisos, y casi 2 campos de fútbol de largo. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. La puerta del arca pondrás a su lado, harás un piso inferior, un segundo y un tercero. Estas son especificaciones de ingeniería,
3 pisos, compartimientos múltiples, ventilación, una sola puerta. Dios no solo ordenó que construyera un arca, le mostró exactamente cómo hacerla para que pudiera sobrevivir lo que venía. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es una declaración clara y directa, no hay ambigüedad. Viene un diluvio, será global, será catastrófico, será mortal, todo morirá. Pero luego viene la promesa de salvación. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. El juicio viene, pero hay refugio, hay un camino de escape. Dios provee salvación antes de enviar destrucción. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Noé no solo debe construir el arca, debe reunir animales, debe almacenar alimento. Es una tarea abrumadora, imposible humanamente hablando, pero Dios le da la tarea con la confianza de que se puede hacer, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esas palabras simples esconden años de trabajo duro, de dedicación inquebrantable, de obediencia radical. Noé tenía 500 años, cuando nació su primer hijo. Tenía 600 años, cuando vino el diluvio. Eso significa que pasó aproximadamente 100 años, construyendo el arca. 100 años. Imagina trabajar en un proyecto durante un siglo, cada día levantándote y volviendo a esa construcción masiva. Imagina el esfuerzo físico, cortar árboles gigantescos, dar forma a vigas enormes, ensamblar el armazón, construir 3 pisos completos con compartimientos, calafatear cada grieta con brea para hacerlo impermeable, construir la rampa o el mecanismo para que los animales pudieran entrar. Es construcción naval en una escala masiva, y Noé probablemente nunca había construido un barco antes, pero Dios le dio las instrucciones, y él obedeció. Imagina el costo financiero. Madera suficiente para un barco de 135 metros, brea para sellarlo completamente, herramientas, mano de obra, si es que pudo contratar ayudantes, alimento para almacenar, suficiente para alimentar a su familia y a miles de animales durante más de un año. Noé probablemente tuvo que invertir todo lo que tenía en este proyecto. Imagina el costo social. Todos en su comunidad deben haberlo considerado loco. Un barco gigantesco en tierra seca, predicando sobre un diluvio que nunca había existido, advirtiendo sobre juicio cuando la vida parecía continuar normalmente. Las burlas deben haber sido constantes. Los hijos de Noé creciendo siendo los raros del vecindario. La esposa de Noé sometiéndose a la visión de su esposo incluso cuando parecía absurda. La familia completa pagando un precio social por la obediencia de Noé. Imagina las dudas que deben haber venido. En el año 20 del proyecto, cuando todavía no hay señal de lluvia. En el año 50, cuando probablemente parecía que nunca llovería. En el año 80, cuando el arca está casi terminada, pero el cielo sigue despejado. La tentación de abandonar debe haber sido intensa, pero Noé continuó, día tras día, año tras año, década tras década, obedeciendo lo que Dios había dicho aunque todo a su alrededor sugiriera que estaba equivocado. Finalmente el arca está terminada. Es una estructura imponente, dominando el paisaje. La gente probablemente viene de lejos para ver esta locura. Se paran frente a ella y se burlan. ¿Quién construye un barco donde no hay agua? ¿Quién cree en un diluvio cuando nunca ha llovido? Noé y su familia son el hazmerreír de la región, pero su obediencia está completa. Han hecho exactamente lo que Dios mandó. Entonces Jehová le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Después de 100 años de preparación, ha llegado el momento. La invitación es personal y específica. Entra tú. No es simplemente sube al barco, es entra en el refugio que he preparado. Entra en la salvación que he provisto. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Nota la distinción, de animales limpios, los que serían aptos para sacrificio y alimento eventualmente. 7 parejas, de los no limpios, una pareja. Dios ya está pensando en lo que vendrá después del diluvio. Está asegurando que habrá suficientes animales para recomenzar.
porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, una semana más, 7 días de gracia final, una última oportunidad para que la gente se arrepienta y entre al arca. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Otra vez esa frase, obediencia completa. Durante esa semana final, algo extraordinario sucede. Los animales comienzan a llegar. Vinieron al arca a Noé de 2 en 2 de toda carne, en que había espíritu de vida. No dice que Noé salió a buscarlos y capturarlos, dice que vinieron a él. Dios sobrenaturalmente trajo los animales al arca, desde todas las regiones de la tierra, guiados por instinto divino. Animales de toda especie comenzaron su migración hacia donde estaba el arca. Imagina la escena: elefantes caminando pesadamente por las llanuras, jirafas con sus cuellos largos balanceándose mientras caminan, leones y corderos caminando pacíficamente juntos, el instinto depredador suspendido por mandato divino, serpientes deslizándose, pájaros volando, insectos en enjambres, animales que normalmente serían enemigos, compartiendo el mismo camino hacia el arca sin atacarse mutuamente. Debe haber sido un espectáculo asombroso. La gente alrededor debe haber visto esto y aún así no entendieron. Vieron animales marchando hacia el arca en parejas ordenadas. Vieron a Noé y su familia entrando. Vieron provisiones siendo cargadas. Tuvieron una semana completa de evidencia visual innegable de que algo extraordinario estaba sucediendo, pero sus corazones estaban tan endurecidos que no respondieron. Probablemente se burlaron aún más. Miren, hasta ha entrenado animales para su show. Qué elaborada es su locura. Entraron de 2 en 2 en el arca, el macho y la hembra, como Dios había mandado a Noé. El desfile de animales debe haber tomado días, miles de especies subiendo por la rampa al arca, los compartimientos llenándose metódicamente, pájaros en las áreas superiores cerca de la ventilación, animales grandes en el nivel inferior, provisiones almacenadas sistemáticamente, todo ordenado, todo en su lugar, la mano de Dios orquestando cada detalle. Finalmente, todos están dentro: Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos. 8 personas en total, de millones que vivían en la tierra. Solo 8 entraron al arca, solo 8 creyeron, solo 8 obedecieron. Es un número sobrio que nos recuerda cuán rara es la fe verdadera. Jesús preguntaría siglos después: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En los días de Noé, casi no había ninguna, y Jehová le cerró la puerta. Nota quién cierra la puerta: no Noé, Dios mismo sella el arca. Es un acto de protección, pero también de finalidad. Los que están adentro están seguros, los que están afuera están condenados. La puerta de gracia se ha cerrado, el tiempo de misericordia ha terminado, ahora viene el juicio. Por 7 días más, nada sucede, el cielo sigue despejado, el sol sigue brillando, la vida sigue su curso normal. La gente probablemente se burla aún más. Han estado encerrados en ese barco durante una semana sin razón, pero entonces, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La fecha exacta está registrada, no es mito vago, es historia específica. Lo que sucede es cataclísmico, no es simplemente lluvia. Las fuentes del grande abismo se rompen. Esto sugiere que no solo vino agua desde arriba sino también desde abajo. Fisuras en la corteza terrestre se abren, agua subterránea explota hacia arriba con presión tremenda, géiseres gigantescos de agua, brotando de la tierra. Al mismo tiempo, las cataratas de los cielos se abren. No es una llovizna, son cascadas del cielo, agua cayendo con tal intensidad que probablemente no se puede ver a pocos metros de distancia. Llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches, lluvia constante, implacable, durante casi 6 semanas. Pero no es solo la lluvia, es la combinación del agua de abajo y el agua de arriba. La tierra se está inundando desde 2 direcciones simultáneamente. El nivel del agua comienza a subir, primero centímetros, luego metros, después decenas de metros. Imagina el terror de la gente afuera. Al principio quizás se ríen, un poco de lluvia, finalmente, pero la lluvia no para, el agua sigue subiendo, comienzan a preocuparse. La preocupación se convierte en alarma, la alarma en pánico, corren hacia el arca. Golpean la puerta, gritan pidiendo que los dejen entrar, pero la puerta está sellada por Dios mismo, nadie puede abrirla. Noé y su familia adentro,
Probablemente escuchan los gritos. Deben haber sido desgarradores, pero la decisión ya fue tomada. El tiempo de entrar había pasado. El agua sigue subiendo. La gente trepa a terrenos más altos. Pero el agua los sigue. Se suben a los árboles. El agua los alcanza. Buscan las montañas. El agua sigue creciendo. No hay escape. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Dentro del arca, Noé y su familia sienten cuando el agua levanta esta estructura masiva. Después de 100 años en tierra seca, el arca finalmente flota. Se balancea suavemente al principio, luego más dramáticamente conforme las olas crecen. Afuera es caos total, adentro están seguros, sellados por Dios, protegidos por la obediencia, rodeados de agua por todos lados, pero completamente secos. Durante 40 días, la lluvia continúa. Noé no puede ver afuera excepto por la pequeña ventana cerca del techo. Todo lo que ve es agua, agua cayendo, agua por todas partes. El sonido debe ser ensordecedor. El martilleo constante de la lluvia sobre el techo de madera, el golpear de las olas contra los costados del arca, los sonidos de los animales adentro, inquietos por el movimiento, el ruido, el encierro. Cuidar de todos esos animales debe haber sido un trabajo tremendo. Alimentarlos, limpiar sus desechos, calmarlos cuando se agitan. Es trabajo de tiempo completo para 8 personas, pero lo hacen, día tras día, semana tras semana, mientras afuera el mundo que conocían está siendo completamente destruido. Las aguas aumentan mucho sobre la tierra. Todas las montañas altas que había debajo de todos los cielos fueron cubiertas. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, aproximadamente 7 metros sobre los picos más altos. No quedó nada sin cubrir. Toda la topografía del mundo antediluviano fue transformada, montañas erosionadas, valles llenados, ríos borrados, ciudades sepultadas bajo toneladas de sedimento, evidencia de civilizaciones enteras desapareciendo en días. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, 5 meses de inundación total, 5 meses flotando en el arca sin ver tierra, 5 meses de cuidar animales en un barco que se balancea constantemente, 5 meses de no saber cuándo terminará. Noé no tiene calendario marcado con una fecha de finalización, solo tiene la promesa de Dios de que sobrevivirá. Debe confiar, debe esperar, debe continuar fiel un día a la vez. Pero entonces, se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. No es que Dios se había olvidado, pero ahora activa la siguiente fase de su plan. Hace pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyen las aguas. Se cierran las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. La lluvia de los cielos fue detenida. El proceso de inundación se revierte. El agua comienza a retroceder. Las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Gradualmente. No es instantáneo. Es un proceso lento. Al cabo de 150 días, las aguas habían menguado. En el mes séptimo, a los 17 días del mes, reposó el arca sobre los montes de Ararat. Después de 5 meses flotando sin rumbo, el arca finalmente toca tierra. Debe haber sido un alivio indescriptible sentir que el movimiento se detiene, saber que están en tierra sólida otra vez, aunque todavía cubierta de agua. Los montes de Ararat están en la región que hoy es Turquía Oriental. Es un lugar alto, apropiado para que el arca se asiente mientras las aguas seguían bajando. Las aguas siguieron disminuyendo hasta el mes 10. En el 10º mes, al primer día del mes, se descubrieron las cimas de los montes. El agua había bajado suficientemente para que pudieran ver otros picos de montañas emergiendo del agua como islas. El mundo está renaciendo, tierra apareciendo donde antes todo era agua, pero todavía no es tiempo de salir. La tierra aún está empapada, cubierta de barro, inhabitable. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. 2 meses después de que se descubrieron las cimas de los montes, Noé decide investigar las condiciones afuera. Envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo, siendo carroñero, probablemente encontraba suficientes cadáveres flotantes para alimentarse y no necesitaba regresar al arca. No trae información útil sobre la condición de la tierra, así que envió tras él una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. La paloma es una mejor opción, porque necesita árboles para posarse. Si encuentra vegetación,
significa que la tierra está secándose. Pero la paloma no halló donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Todavía no es tiempo, la tierra sigue demasiado inundada. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma vuelve al caer la tarde, y trae una hoja de olivo en el pico. Entonces Noé entendió que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Una hoja fresca de olivo significa que los árboles están vivos, están produciendo hojas nuevas. La tierra está sanando, la vegetación está regresando. Es una señal de esperanza, de vida renovándose, pero todavía no es tiempo de salir. Esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Esta vez la paloma encuentra suficiente vegetación y alimento como para no necesitar regresar. Es la señal que Noé esperaba. La tierra está lista. En el año 601, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Imagina ese momento. Después de más de un año encerrado en el arca, Noé finalmente puede mirar afuera y ver tierra seca. Pero no sale inmediatamente. Espera, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Finalmente, después de 1 año y 10 días desde que comenzó la inundación, la tierra está completamente seca y habitable. Noé ha esperado pacientemente todo este tiempo, no hace nada precipitadamente, espera la señal de Dios. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sácalos contigo, que se vayan multiplicando y sean fecundos, y multiplíquense sobre la tierra. La misma voz que dijo, entra ahora dice sal, la misma autoridad que lo metió en el arca, ahora lo libera de ella. Salió pues Noé, con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Después de tanto tiempo confinados, la libertad debe sentirse increíble. Noé y su familia pisan tierra seca, respiran aire fresco sin el olor de animales encerrados, ven el horizonte sin las paredes del arca bloqueando la vista. Los animales salen, estirándose, corriendo, volando, dispersándose por la tierra renovada, y lo primero que hace Noé es adorar. Edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. No construye una casa primero, no planta un campo, no se preocupa por establecerse. Su primera prioridad es adorar al Dios que lo salvó. Toma algunos de los animales limpios, los que trajeron en 7 parejas precisamente para esto, y los ofrece en sacrificio. Es adoración costosa. Estos animales son valiosos, necesarios para recomenzar la población animal, pero Noé reconoce que adorar a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Percibió Jehová olor grato. Dios recibe el sacrificio con agrado, no porque necesite la carne o la sangre, sino porque representa un corazón agradecido, una vida consagrada. El humo subiendo del altar es como una oración visible, un gracias tangible por la salvación, y en respuesta a este acto de adoración, Dios hace una promesa extraordinaria. Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es una promesa notable, porque Dios reconoce que la naturaleza humana no ha cambiado. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El diluvio no reformó la humanidad. Noé y sus hijos todavía tienen naturaleza caída. Sus descendientes todavía tenderán hacia el mal, pero Dios promete que nunca más usará un diluvio global para juzgar. La misericordia triunfa sobre el juicio. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es una promesa de estabilidad. Las estaciones continuarán, la vida continuará, la tierra es habitable de nuevo, y permanecerá así. Entonces bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Es el mismo mandato que dio Adán y Eva en el principio. La humanidad tiene una segunda oportunidad, comienzan de nuevo, con una familia piadosa. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra,
y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Antes del diluvio, parece que humanos y animales vivían en mayor armonía. Ahora hay una relación diferente. Los animales temerán a los humanos. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Antes, la dieta humana era vegetariana. Ahora Dios permite comer carne. Es una expansión de las fuentes de alimento disponibles en el mundo post-diluvio, pero viene con una restricción importante. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre representa la vida y pertenece a Dios. Esta prohibición contra consumir sangre se repetirá a través de toda la Escritura. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del prójimo de cada uno, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es el establecimiento del principio de justicia humana. El asesinato no quedará impune. La vida humana es sagrada porque llevamos la imagen de Dios. Se establece aquí el fundamento para el gobierno humano y el sistema de justicia. Dios hace un pacto formal con Noé. Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es un pacto unilateral. Dios promete sin requerir nada a cambio. Es un pacto de gracia pura. Incluye no solo a Noé y sus descendientes, sino a toda criatura viviente. Toda la creación es beneficiaria de esta promesa divina. Y Dios no solo hace la promesa verbalmente, le da una señal visible y permanente. Dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris, ese fenómeno hermoso de luz refractada a través de gotas de agua, cada vez que llueve y sale el sol, creando las condiciones para un arco iris. Dios recuerda su promesa. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Piensa en esto. Cada vez que ves un arco iris, estás viendo la señal de un pacto de 4500 años de antigüedad. Estás viendo la promesa de Dios de que nunca más destruirá toda la tierra con agua. El arco iris no es solo un fenómeno meteorológico bonito, es teología visible, es misericordia pintada en el cielo, es recordatorio tanto para Dios como para nosotros de que Él guarda sus promesas. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. La vida continúa, la familia se establece, trabajan la tierra, plantan cultivos, pero entonces sucede algo triste que nos recuerda que incluso el hombre más justo sigue siendo falible. Bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé se emborracha con el vino de su viña y queda desnudo en su tienda. Es una imagen de vulnerabilidad y debilidad. El héroe de la fe tiene un momento de fracaso moral. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Hay algo más que simple ver accidental aquí. El lenguaje sugiere que Cam se burló o tomó placer en la vergüenza de su padre. En lugar de cubrir discretamente a su padre, lo expone. Va afuera y se lo cuenta a sus hermanos de manera que deshonra a Noé. Es una falta de respeto fundamental hacia el padre y hacia la autoridad. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Tenían vueltos sus rostros, de manera que no vieron la desnudez de su padre. Es exactamente lo opuesto de lo que hizo Cam. Honran a su padre, protegen su dignidad, cubren su vergüenza, caminan hacia atrás para evitar incluso ver accidentalmente lo que su padre no querría que vieran. Es un acto de respeto y amor. Cuando despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La maldición no cae sobre Cam directamente sino sobre Canaán, el hijo de Cam. Esto es profético. Los cananeos, descendientes de Canaán,
se convertirán en una de las naciones más moralmente corruptas, practicando sacrificios infantiles, prostitución ritual, y toda forma de perversión. Eventualmente serán conquistados y sometidos por los descendientes de Sem y Jafet. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es una profecía sobre las tres líneas principales de descendencia humana. De Sem vendrán los semitas, incluyendo Abraham, Isaac, Jacob, y eventualmente el Mesías. De Jafet vendrán los pueblos indoeuropeos, que se expandirán por Europa y Asia. De Cam y Canaán vendrán varios pueblos, incluyendo los cananeos que habitarán la tierra prometida antes de Israel. Vivió Noé después del diluvio 350 años. Fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Noé vive casi un milenio. Ve nacer generaciones de descendientes, ve cómo la humanidad se multiplica de nuevo y llena la tierra, pero eventualmente, incluso este gigante de la fe, este predicador de justicia, este constructor obediente, este sobreviviente del diluvio muere. La muerte sigue siendo la realidad incluso en el mundo renovado. La historia continúa con los descendientes de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet se dispersan hacia Europa y Asia. Los hijos de Cam van hacia África y partes del Medio Oriente. Los hijos de Sem permanecen en la región de Mesopotamia. La humanidad se multiplica rápidamente, pero entonces sucede algo preocupante. Toda la tierra tenía una sola lengua, y unas mismas palabras. Todos hablan el mismo idioma, se entienden perfectamente. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Es la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, tierra fértil, perfecta para establecerse. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es rebelión directa contra el mandato de Dios. Dios les dijo que se dispersaran y llenaran la tierra. Ellos deciden quedarse juntos en un solo lugar. Construyen una ciudad y una torre, probablemente un zigurat, una estructura religiosa dedicada a adorar las estrellas y los planetas. Hagámonos un nombre. Quieren fama, gloria, reconocimiento. Quieren un monumento a su propio ingenio y poder. No están construyendo para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismos. Por si fuéramos esparcidos, tienen miedo de la dispersión que Dios ordenó. Quieren seguridad en números, unidad en rebelión. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El lenguaje es irónico. Ellos quieren construir una torre que llegue al cielo, pero desde la perspectiva de Dios, la torre es tan insignificante que tiene que descender para verla. Nuestra grandeza es pequeñez ante Dios, dijo Jehová. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios reconoce el poder de la unidad humana. Cuando las personas están completamente unidas en propósito, pueden lograr cosas asombrosas. El problema es que están unidos en rebelión. Su unidad no es para glorificar a Dios, sino para reemplazarlo. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nota el plural: descendamos. Es la Trinidad en consejo, como en la creación, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La confusión de lenguas logra lo que el mandato directo no logró. De repente, los trabajadores no pueden entenderse. El arquitecto da órdenes y nadie comprende. El albañil pide materiales y recibe algo diferente. El proyecto se vuelve imposible. La frustración crece. Los grupos que todavía pueden entenderse entre sí se separan de los que hablan otros idiomas. La humanidad se dispersa en grupos lingüísticos. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el habla de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, que suena como la palabra hebrea para confusión, más tarde se convertirá en Babilonia, símbolo perpetuo en la escritura de rebelión humana contra Dios. Pero incluso en este acto de juicio, hay misericordia. Al dispersar a la humanidad,
Dios previene que se unan en maldad total. La diversidad lingüística y cultural, aunque a veces causa conflicto, también previene la tiranía global y la rebelión unificada. Ahora, mientras respiras tranquilo y te preparas para el sueño, considera las lecciones profundas de la historia de Noé. Primero, vemos que Dios juzga el pecado, no lo ignora, no lo minimiza, no hace como que no existe. La maldad de la generación de Noé era tan grande que Dios decidió empezar de nuevo. El diluvio nos recuerda que Dios es santo, que el pecado tiene consecuencias, que hay límites a la paciencia divina. Vivimos en una época que a menudo trata de eliminar conceptos de pecado y juicio, pero la historia de Noé nos recuerda que estas realidades existen. Segundo, vemos que Dios provee salvación. En medio del juicio hay gracia. Antes de enviar el diluvio, Dios da instrucciones para un arca, provee un refugio, da tiempo para construirlo, invita a Noé y su familia a entrar. La salvación está disponible antes de que caiga el juicio. Esta es la naturaleza de Dios, justo pero misericordioso, santo pero amoroso. No se deleita en la destrucción de los malvados, sino que provee caminos de escape. Tercero, vemos que la fe requiere obediencia. Noé no solo creía en Dios, actuó en esa creencia. Cuando Dios dijo construye un arca, construyó un arca. Cuando Dios dijo entra, entró. Cuando Dios dijo sal, salió. La fe verdadera siempre produce obediencia. Como dirá Santiago siglos después, la fe sin obras es muerta. La fe de Noé se demostró en sus acciones durante 100 años de trabajo fiel. Cuarto, vemos que la obediencia a menudo requiere perseverancia a largo plazo. Noé trabajó durante un siglo en el arca, un siglo. La mayoría de nosotros nos desanimamos si un proyecto toma un año. Noé perseveró durante décadas, mientras todos lo consideraban loco. No vio la vindicación de su fe hasta que tenía 600 años. La obediencia radical a menudo requiere paciencia radical. Quinto, vemos que ser justo no significa ser perfecto. Noé halló gracia, era justo, caminaba con Dios, pero también se emborrachó después del diluvio. Fue un hombre de gran fe, que también tuvo un momento de debilidad significativa. Esto nos recuerda que incluso los gigantes de la fe son humanos. Incluso los más piadosos tienen momentos de fracaso. La justicia no es ausencia de pecado, sino una relación correcta con Dios que incluye arrepentimiento cuando fallamos. Sexto, vemos la importancia de la adoración. Lo primero que Noé hace al salir del arca es construir un altar y ofrecer sacrificio. Antes de establecerse, antes de construir su casa, antes de plantar campos, adora. La adoración es la prioridad. Dios merece nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestros primeros frutos. Cuando la adoración es correcta, todo lo demás encuentra su lugar apropiado. Séptimo, vemos que Dios hace pactos y los guarda. El pacto noético, con el arco iris, ha sido guardado durante milenios. Nunca ha habido otro diluvio global. Cada vez que ves un arco iris, estás viendo evidencia de que Dios guarda sus promesas. Si guardó esta promesa, podemos confiar en que guardará todas sus promesas, incluyendo las que nos ha hecho a nosotros personalmente, y las que hizo en su palabra. Octavo, vemos que incluso después de juicio y renovación, la naturaleza humana no cambia sin intervención divina. Noé y su familia repoblaron la tierra, pero sus descendientes pronto volvieron a la rebelión en Babel. El diluvio limpió la tierra, pero no cambió el corazón humano. Esto nos señala hacia nuestra necesidad de un Salvador, de una transformación interna que solo Dios puede hacer. El agua del diluvio no pudo lavar el pecado del corazón humano. Solo la sangre de Cristo puede hacer eso. Noveno, vemos la tensión entre el juicio de Dios y su misericordia. Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso. En el diluvio, vemos ambos atributos. El juicio cae sobre los impenitentes. La misericordia salva a los que confían en la provisión de Dios. Esta tensión encuentra su resolución perfecta en la cruz, donde el juicio de Dios contra el pecado cayó sobre Jesús, permitiendo que la misericordia de Dios fluyera libremente hacia nosotros. Décimo, vemos que Dios tiene un plan redentor que ninguna cantidad de maldad humana puede frustrar. Satanás probablemente pensó que había ganado cuando toda la humanidad excepto 8 personas se corrompió, pero Dios preservó a Noé, y a través de su línea vendría Abraham, de Abraham vendría Israel, de Israel vendría David, de David vendría Jesús. El plan de redención continuó a pesar de todo. Dios siempre tiene un remanente, siempre preserva a los que le son fieles. La historia de Noé también nos habla del bautismo. Pedro conecta el diluvio con el bautismo cristiano.
Así como el agua del diluvio separó entre el mundo viejo corrupto y el mundo nuevo limpio, así el bautismo simboliza nuestra muerte al viejo yo y resurrección a nueva vida en Cristo. Así como Noé y su familia fueron salvos a través del agua en el arca, así nosotros somos salvos a través del agua del bautismo, no por el agua misma, sino por la fe en Cristo que el bautismo representa. La historia de Noé también nos habla del final de los tiempos. Jesús mismo usó los días de Noé como ilustración de cómo será su segunda venida. Como en los días de Noé dijo, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. La vida continuaba normalmente hasta que el juicio cayó repentinamente. Así será cuando Cristo regrese. Habrá una puerta de gracia, que eventualmente se cerrará. Habrá división entre los salvos y los perdidos. Habrá juicio para los que rechazaron la provisión de Dios. El arca misma es una imagen poderosa de Cristo. Hay una sola arca, una sola puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Así como había un solo camino de salvación del diluvio, hay un solo camino de salvación del juicio eterno. El arca fue sellada por Dios, y nadie pudo abrirla. Así nosotros estamos sellados en Cristo por el Espíritu Santo. El arca soportó la tormenta, y mantuvo seguros a los que estaban adentro. Cristo soportó la tormenta de la ira de Dios en nuestro lugar, y nos mantiene seguros eternamente. Respira profundo ahora, deja que todo esto penetre en tu corazón. Así como Noé encontró gracia ante los ojos de Dios, tú también puedes encontrar gracia. Así como Noé fue salvo a través del agua del juicio en el refugio que Dios proveyó, tú puedes ser salvo del juicio eterno en el refugio que Dios ha provisto en Cristo. Así como Noé obedeció y construyó cuando todos lo consideraban loco, tú puedes obedecer la voz de Dios incluso cuando el mundo te considere tonto. Así como el arco iris es señal del pacto de Dios con Noé, la cruz es señal del nuevo pacto de Dios contigo. Cada vez que ves un arco iris, recuerda la fidelidad de Dios. Cada vez que tomas la comunión, recuerda el cuerpo roto y la sangre derramada de Cristo por ti. Así como Dios guardó su promesa de nunca más destruir la tierra con agua, guardará su promesa de vida eterna para todos los que creen en su Hijo. La historia de Noé nos asegura que no importa cuán corrupto esté el mundo, Dios puede preservar a los suyos. No importa cuán solitaria sea tu fe, si caminas con Dios, no caminas solo. No importa cuán largo sea el periodo de obediencia sin ver resultados, Dios ve y recompensará. No importa cuán imposible parezca la tarea que Dios te da, si Él lo ordenó, proveerá lo necesario para cumplirla. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si estás en el refugio que Dios proveyó, estás seguro. No importa cuánto tiempo dure la prueba, Dios no te ha olvidado, y en su tiempo te liberará. No importa cuán devastada parezca la tierra, Dios puede traer renovación y nuevos comienzos. No importa cuán oscuro sea el presente, hay esperanza de un futuro mejor, porque Dios tiene un plan, y lo cumplirá. Suelta todo ahora, suelta las preocupaciones del día, suelta los miedos del mañana, suelta el control que intentas mantener sobre tu vida, entrégalo todo al Dios del pacto, al Dios que salvó a Noé, al Dios que proveyó el arca, al Dios que cerró la puerta, al Dios que recordó a Noé en medio del diluvio, al Dios que secó la tierra, al Dios que hizo el pacto del arco iris. Ese mismo Dios cuida de ti esta noche, como Noé en el arca. Tú también estás seguro en las manos de Dios. Las tormentas de la vida pueden rugir afuera, las olas pueden golpear, el viento puede aullar, pero si estás en Cristo, estás sellado, protegido, destinado para tierra seca y cielos despejados. El diluvio no duró para siempre, tu tormenta tampoco durará para siempre. Dios te sacará, te pondrá en tierra firme, verás su fidelidad, mientras te deslizas hacia el sueño. Imagina el arco iris, ve los colores brillantes arqueándose sobre el cielo rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta. Cada color una faceta de la gloria de Dios, cada tono una nota en la sinfonía de su fidelidad. El arco iris conecta el cielo y la tierra, recordándonos que Dios no está distante sino cerca, no olvidadizo sino fiel, no indiferente sino profundamente comprometido con su creación. Duerme en paz, sabiendo que el mismo Dios que preservó a Noé te preservará a ti. El mismo Dios que cumplió su pacto con la creación, cumplirá su pacto contigo. El mismo Dios que trajo a Noé a través del diluvio, te traerá a través de cualquier diluvio que enfrentes. El mismo Dios que permitió que Noé comenzara de nuevo,
te da nuevos comienzos cada mañana, sus misericordias son nuevas cada día, grande es su fidelidad. Que la historia de Noé fortalezca tu fe, que te dé perspectiva en tus pruebas, que te inspire a obedecer incluso cuando no entiendes completamente, que te recuerde que Dios ve, Dios sabe, Dios cuida, que te asegure que ninguna tormenta es más grande que tu Dios, que te llene de esperanza de que después de la tormenta viene la calma, después del diluvio viene la tierra seca, después del juicio viene la misericordia, después de la muerte viene la resurrección. Esto es Pergaminos de Medianoche, tu compañero fiel en las noches tranquilas, tu guía a través de las historias que han dado forma a la fe durante milenios. Gracias por permitirme caminar contigo esta noche, a través del mundo antediluviano, por las aguas del diluvio, hacia la tierra renovada. Que la historia de Noé se grabe en tu corazón, como el arco iris está grabado en el cielo, que cuando veas arco iris, recuerdes que Dios guarda sus promesas, que cuando enfrentes tormentas, recuerdes que Dios provee refugio, que cuando te sientas solo en tu fe, recuerdes que Dios está contigo como estuvo con Noé, hasta que nos encontremos nuevamente en este lugar de paz y reflexión. Descansa bien, duerme profundamente, y confía completamente en el Dios del pacto que nunca falla, que nunca olvida, que nunca abandona a los suyos. Buenas noches, y que el Dios de Noé te bendiga y te guarde bajo el arco iris de su promesa eterna.